Muy buenas compañeros y a toda esa gran comunidad de PlayStation Vita. Habéis abierto un grandísimo debate y agradezco enormemente a mi compañero Vicious of the Games el darme la oportunidad de dar mi punto de vista. Estos son los viernes de Vita y hace unos días yo planteé en mi canal Radio Vita la siguiente encuesta: ¿PlayStation Vita Fat o PlayStation Vita Slim? Vamos a ver qué es lo que contestaron los colegas de la comunidad de PlayStation Vita. Newman Rosa, toda la vida PS Vita Fat. Es la mejor, es la pionera, sin duda la mejor, no cabe duda, tanto por componentes y resistencia. Desde Argentina, Quilmes85, PS Vita OLED, es inigualable. ¡Viva la Vita! Desde España, mi compatriota Santi nos dice: yo tengo PS Vita Slim, en lo personal estoy encantado con ella. Genildo Junior, desde Brasil: OLED, la pantalla es sensacional, saludos. Jorger64, yo prefiero la Slim, por el mismo hecho de la batería, que dura más, y mi preferencia en una consola portátil es la batería, y la pantalla no está mal del todo, aparte es más ligera. Yo por eso la prefiero, aunque si no te importa la ligereza y la batería, claramente la otra es mejor por la pantalla. Esta imagen que estáis viendo aquí es la imagen de una batería de una PlayStation Vita Slim. ¿Pero qué es lo que hace que una PlayStation Vita Slim dure más que una PlayStation Vita Fat? Comparativa entre baterías. La batería de la Fat ya estáis viendo que es más larga y delgada en comparación con la Slim, que es más corta y un poquito más gorda. ¿Por qué la batería de la Slim dura más? ¿Es que acaso tiene una mayor capacidad? No, queridos amigos, ambas baterías tienen la misma capacidad, los mismos miliamperios por hora, 2210. Entonces, ¿por qué dura más la batería de la PlayStation Vita Slim? Porque la pantalla OLED de la PlayStation Vita Fat gasta más batería. Vamos a seguir leyendo más comentarios. Mickey Gaming: Fat por la calidad de todos sus materiales. Dark Spa: yo la Slim, por la cruceta me gusta para los juegos de pelea. Yo aquí estoy de acuerdo con este compañero, yo también prefiero jugar a los juegos de pelea con la cruceta. Nuestro amigo de Brasil, Cleverson Cadete: prefiero la Fat por la pantalla con tecnología OLED. Este debate va a dar mucho de qué hablar, pero sin lugar a dudas, de momento, la PlayStation Vita que gana es la OLED, también conocida como Fat. Vamos a seguir, aquí ya estáis viendo que el monopolio de opiniones lo tiene la Fat. Eddie Leonardo: Fat. Ángel Silupu: la Fat 100%. Antoine _ 320 nos dice: la PS Vita Fat es una delicia. Seguimos con más comentarios. Soma Cruz FC: el modelo Fat es un poco mejor por sus análogos, si se llegan a malograr son 2 piezas, mientras que la Slim es una sola pieza. Y es un poco más delicada de reparar la Slim. La Fat es más resistente a climas adversos. Una vez me llevé de viaje a las dos consolas y la Slim, su pantalla le entró humedad y la Fat estaba como si nada, por eso me convenció más la Fat. Sophie Uchiha, desde Argentina, gran colaboradora del canal, una grandísima genio. ¡Ey! Aparecí, jaja. En lo personal, no creo que una sea mejor que la otra, sino más bien hay que ver cuál se adapta más a las necesidades de cada usuario. Sí, puede sonar un poco técnico, pero al comprar una Vita, a no ser que seas coleccionista, hay que tener en cuenta algunas cosas como presupuesto, accesibilidad a repuestos y stock disponible, sobre todo considerando que hoy casi todas se consiguen de segunda mano. En otras palabras, si priorizas la calidad de la pantalla y la calidad de los materiales sobre el precio, la duración de la batería y la dificultad de conseguir repuestos, sobre todo el pin de carga, la Fat. Si priorizas tu presupuesto y la duración de la batería sobre la calidad de imagen dada por una pantalla OLED, la Slim. Tengo que deciros que en España es algo diferente. La PlayStation Vita Fat la encuentras por mejor precio que la PlayStation Vita Slim. Y ya para acabar, Tito Otoniel Cienfuegos Moreno nos dice que prefiere la Slim. Yo prefiero la PlayStation Vita Fat,
¿Motivo por el que prefiero la PlayStation Vita Fat? Pues realmente porque estoy bastante de acuerdo con muchos de los comentarios de la comunidad. Yo cojo la PlayStation Vita Fat y siento que es un modelo de calidad, hecho para que te dure un montón de tiempo. Pero vuelvo a reafirmarme con lo que dije el viernes pasado. Da exactamente igual el modelo que elijáis. Ambos modelos son increíbles. ¿Y vosotros, compañeros, con cuál os quedáis? Cuidaros mucho y nos vemos muy pronto.